Esta es una mesa que trata sobre la literatura y los exilios que ha aportado el exilio a lo literario. Voy a presentar a mis invitados. Con nosotros está Diego García Elío, que es editor, fundó El Equilibrista, que es una editorial muy bonita. Tienen cosas preciosas, hermosísimas. También es antologador, ha hecho unas antologías muy cuidadas. Ha sido reseñista y crítico. Fue como promotor de la obra de Eliseo Diego en México. Eso es algo muy importante. Muy importante también, escritor cubano. Y además es hijo de dos personas que se exiliaron. María Luisa Elío, no se exiliaron porque quisieron, ahorita lo vamos a platicar, y Jomi García Ascot, Yomi, ¿verdad? Yomi García. Y de mi lado derecho está Rafael Rojas, es licenciado en filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en historia en el Colmex. Es especialista en historia intelectual, que eso es algo muy bonito y suena muy, muy importante. Miembro del SNI, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y él y yo hemos tenido varias conversaciones respecto del eres cubano y entonces tú y yo hemos hablado muchas veces de la obra de los escritores cubanos, tanto en el exilio como quienes están todavía viviendo en la isla y están produciendo cosas. Y ahora vamos a hablar de las letras como del exilio como un motor para la creación literaria. Les mandé unas preguntas como disparadores y ahora voy a retomarlas y replantearlas para que podamos platicar sobre esto. Quiero empezar con una cita del libro de tu mamá, con el arranque del libro de tu madre, que se llama Tiempo de llorar. En lugar de decir tiempo de llorar, tiempo de reír, solo se llama Tiempo de llorar, que está publicada aquí en la colección Vindictas, que está publicado por la Dirección de Fomento Editorial. Hola. Y dice, el libro empieza, y ahora me doy cuenta que regresar es irse. Eso escribe después de haber vuelto a una España de la que había abandonado con la guerra, y al regresar descubre que en realidad no puede regresar a una vida de la que estaba, ¿no? En entrevista también dijo que ella hubiera deseado volver a un tiempo que ya no estaba y que eso es imposible. Y me parece que a lo mejor la literatura del exilio un poco va por allí. Y quisiera saber, pues, ¿qué piensas tú respecto de eso en lo literario, respecto a la imposibilidad del regreso? Gracias. Hola, buenas tardes. Le agradezco a Julieta y a la universidad acogernos aquí. Debo confesar que cuando me invitó Julieta a participar en esta, pues no es mesa redonda, en esta charla, digamos, me intimidó enormemente que estuviera también en la misma mesa mi queridísimo amigo Rafael Rojas, porque ese sí sabe. Yo les voy a decir algunas locuras, pero el que sabe está ahí. Entonces, a ver, yo creo que el exilio como fenómeno, es decir, como fenómeno social, como fenómeno histórico, como fenómeno psicológico, como fenómeno en términos generales, bueno, es por un lado muy traumático y por otro lado a la vez, para los exiliados, y por otro lado a la vez, pues una manera quizás forzada, no voluntaria, de encontrar y enfrentarse a mundos nuevos y desconocidos para los exiliados. A veces esto resulta muy grato, a veces forzado, pero finalmente es como es. Este fenómeno influye en la literatura, desde luego que sí. Este fenómeno influye, yo creo que básicamente en todo el exiliado y también, sin duda, en todo el contexto que recibe al exiliado. Se hace una especie de fusión entre lo que el exiliado trae
al país donde se refugia y donde lo que el país donde se refugia le ofrece al exiliado. Esa fusión, desde luego, esta suerte de mestizaje, por hacer una analogía con la palabra, crea nuevas formas, tanto literarias, en el mundo del arte, como en el mundo cultural. Entonces, concretamente en el mundo de la literatura, yo creo que sin lugar a dudas, tanto idiomáticamente hablando como en términos de experiencia y en términos de paisaje y en términos de lo que se encuentra el exiliado, lo que prueba, todo lo nuevo para él, le genera hacer una suerte de literatura muy tocada ya por el sitio donde lo reciben. En el exilio español en particular, que es del que vienen mis padres y del que vengo yo, finalmente, vinieron dos suertes de exiliados, como es normal. Los mayores, es decir, los ya formados, mis abuelos, por ejemplo, y los más jóvenes, en el caso de mis padres, niños o adolescentes, cuando llegaron aquí. Entonces, evidentemente hubo, aunque se consideran exiliados esa segunda generación, pero hubo un nivel de influencia y hubo un nivel de arraigo por parte de esa segunda generación al país, en este caso de acogida, que fue México, muy superior a la que hubo con los que ya venían adultos, ya venían formados. Curiosamente, en el exilio español, que yo creo que es un fenómeno bien particular, el exilio cultural, digamos, era riquísimo. Y lo que llegó a México fue de una riqueza cultural en todos sus aspectos muy importante. Aquí, por ejemplo, en la universidad, en esta universidad, hay una nómina o ha habido una nómina de decenas y casi centenas de profesores exiliados españoles. En el mundo de las letras, pues también aquí se exiliaron poetas de la generación del 27, tan conocidos como Emilio Prados, como José Bergamín, por aquí pasó María Zambrano, por aquí pasó Alto Laguirre, aquí vivió Cernuda, que por cierto fue uno de los fundadores más o menos del Colegio de México, o por lo menos trabajó ahí cuando se llamaba la Casa de España, ¿no? Es correcto, ¿no? María Zambrano también. Desde luego en filosofía José Gaos, que fue fundamental y formador de filósofos mexicanos de primerísimo nivel. En fin, venía una nómina ya de escritores y de gente del arte, del mundo del arte, de pintores, de músicos, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eso sí generó para México, creo yo, y de hecho así se ha dicho y escrito siempre, una influencia bien importante y bien formativa. Esa segunda generación, que es la generación ya de los formados aquí, por ejemplo, yo les puedo mencionar ahora y leer algunos nombres que anoté porque son muchos. Pero, por ejemplo, de poetas, bueno, estaba León Felipe. León Felipe ya era mayor, pero estuvo aquí. Ramón Girao, Juan Rejano, mi padre, Yomi García Scott, Luis Ríos, Agustí Bartra, García Narezo, Tomás Segovia, Pascual Buchó, Pedro Garfias, Concha Méndez, Ernestina de Champurcín, Lino Landi, Enrique de Rivas, Alfonso Camín, nuestra autora Angelina Muñiz, Uberman, en fin, eso en poesía, con lo cual se puede hacer una idea del panorama en términos generales de las letras y aparte también de otras disciplinas.
Yo, lo que pasa es que, claro, esta reunión, este conversatorio, no es exclusivamente sobre el exilio español del 36, de la guerra del 36 y sus consecuencias en México, sino del exilio en términos generales. Entonces, para no concentrarme más en el español, yo creo que... Podemos darle la palabra a Rafa. Muchas gracias. Rafa, Sí. Échate de tu ronco pecho. No, bueno, no, muchas gracias primero a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Aquí está Julia Santibáñez y Julieta García, que son las lideresas de esta dirección, por invitarme. Y claro, o sea, el tema que nos convoca, lo primero siempre que me hace preguntarme si podemos hablar de una tradición del exilio hispanoamericano o de los exilios hispanoamericanos desde la fundación de los estados nacionales y las repúblicas hispanoamericanas después de las guerras de independencia a principios del siglo XIX. Y después de tantos años de estudiar estos temas, mi respuesta es que no hay una tradición. Lo que hay es una sucesión de muy diversos exilios que no necesariamente tienen conexión entre sí, es decir, que no dejan una descendencia, porque son exilios que se producen desde distintas naciones hispanoamericanas y hacia distintos destinos a lo largo de 2 siglos y medio. Por ejemplo, podríamos hablar fácilmente de un primer exilio moderno en Hispanoamérica, que es el que tiene que ver con aquellos letradas hispanoamericanos que salen de los últimos reinos del Imperio Borbónico, es decir, del absolutismo español de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y esos son exilios a múltiples lugares. Yo mencionaría uno en particular, que es el exilio que se produce en Londres entre 1814 y principios de 1820, de los que huyen del absolutismo de Fernando VII, y ahí tenemos a Andrés Bello, venezolano, a Fray Servando Teresa de Mier, novohispano o mexicano, a José Blanco White, que era un español casi americano, porque era un español defensor de las independencias de Hispanoamérica. Ese es un primer lugar, Londres, 1824, 1820, 21. Luego Filadelfia, Nueva York, ¿verdad? Donde encontramos al cubano Félix Varela, otra vez a Fray Servando Teresa de Mier. Eran aquellos defensores del proyecto de Simón Bolívar. Fueron muy importantes esos exiliados en Filadelfia y en Nueva York para promover una política de Estados Unidos a favor de las nuevas repúblicas. De hecho, hay estudios que documentan que la famosa doctrina Monroe de 1823 fue creada en buena medida por esos intelectuales. Luego, a finales del XIX hay un exilio más conocido, que es el de los modernistas en París, digamos, ¿no? París ya empieza a ser, a finales del siglo XIX, diría, un lugar recurrente de los exilios hispanoamericanos. Casi hasta la fecha, ¿no? No sé si ahora, pero por ejemplo, ¿qué conexión, pensando en tradiciones, qué conexión puede haber entre los exilios de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, Enrique Gómez Carrillo, que fue el guatemalteco orientalista, ¿verdad? Los hermanos García Calderón, que eran peruanos, finales del siglo XIX, y luego los exilios en París más vanguardistas de los años 20 y 30, donde encontramos a Teresa de la Parra, que era venezolana, Alejo Carpentier, cubano, Lidia Cabrera, cubana también. Ahí es donde yo me pregunto, si París sí o Nueva York pueden ser lugares siempre de destino, de recepción de los exilios hispanoamericanos. Pero la pregunta sería, ¿hay realmente un linaje o hay una conexión? ¿Eran conscientes unos escritores y otros de esos exilios anteriores? Mi respuesta sería que tal vez hasta el boom
Hasta la época del boom es que aparece esa conciencia de una tradición exiliada. Por ejemplo, Severo Sarruí, el escritor cubano que vivió en París desde principios de los años 60, sí era muy consciente de que allí habían vivido Rubén Darío y Alejo Carpentier, pero tal vez por una identidad más nacional que exiliada, ¿no? Sí, que eso desde luego que pasó con el boom, que buscaban específicamente París, y creo que ahora, como decías tú también, Nueva York es otro, digamos, de los receptores de autores exiliados, incluso de autores jóvenes, contemporáneos, cubanos, que no es que sigan la tradición literaria de Reinaldo Arenas, que estuvo allá, sino es como un espacio que parece multicultural, que supongo que es un poco también lo que le pasaba a París o lo que ha pasado con París, y de alguna manera también con lugares como México, que ha sido un receptor en parte también como por esta multiculturalidad, aunque la barrera, digamos, del lenguaje ha hecho que esos exilios sean un poco distintos. O sea, es más difícil de pronto a lo mejor ir a París porque se necesita hablar francés, ¿no? A lo mejor en Nueva York no está tan difícil, pero entiendo lo que tú dices. O sea, no hay una conciencia, sino tal vez hasta recientemente, de quienes han estado ahí y quiénes han sido los anteriores exiliados. Ahora, quiero preguntarte a ti y que lo comentemos entre los tres, ¿cómo se lee en sus países de origen a quienes han escrito desde el exilio? O sea, ¿cuál es la percepción que tienen en los países de origen de esas personas que escribieron desde fuera, pero hablando de ese terruño? Bueno, esa es una cuestión bien importante, creo yo. Y por ejemplo, en el caso cubano, como ejemplo, es muy particular. Normalmente el exilio se produce cuando el fenómeno del país de origen, es básicamente político, ¿no? Son las razones esenciales, fundamentales por las cuales se exilia una generación o un grupo de gente. Y normalmente cuando lo hacen por razones políticas no son bien vistos en el país del que se van, es decir, en su propio país, no de manera oficial. Sin embargo, generan una curiosidad y un interés en la gente que se queda, cuando no estamos hablando de algunos muy radicales que se quedan. Y entonces esa curiosidad vuelve aquello un fenómeno bien particular, porque el autor exiliado que a lo mejor publica en grandes editoriales en el extranjero está prohibido en su país. Y es un autor completamente oscuro al que se persiguen sus libros y se prestan de mano en mano. Ese podría ser, en el caso cubano, el ejemplo perfecto para Reinaldo Arenas, del que hablaban hace un rato. Es decir, Reinaldo estaba prohibidísimo en Cuba y sin embargo ya era un autor muy leído fuera de Cuba, ¿no? Entonces, ese fenómeno suele suceder un poco así en general. En el caso de España es distinto porque aquello no es que estuviera ni siquiera prohibido, simplemente como hubo una guerra civil antes, eso fue borrado completamente de la realidad española. Entonces, lo que llegaba, los ecos que llegaban de esas generaciones o de esas plumas exiliadas en México o en América Latina, no, la gente ni los conocía, ni estaban viviendo una posguerra, estaban en unas circunstancias bien particulares. Pero yo creo que sí, que es muy importante pensar cómo se ve desde el país de origen al escritor o al artista exiliado, ¿no? En el caso del boom que mencionaba Rafa, por ejemplo, bueno, el caso del boom es bien particular porque sí se puede hablar de una suerte de exilio, pero no de un exilio político. Es decir, García Márquez en Barcelona, Vargas Llosa en Barcelona, José Donoso en Barcelona. Era un grupo de autores, bueno, del boom latinoamericano que empezaban a emerger de una manera a cambiar el mundo literario del mundo entero, en todos los idiomas, pero no tenían, aunque sí tenían una conciencia política ellos y una conciencia común, no eran perseguidos en sus países. Entonces se leían
con entusiasmo y se pensaba siempre que seguían siendo de sus... Es decir, si uno le pregunta, por ejemplo, a un colombiano sobre García Márquez, no duda en decir que era colombiano. García Márquez tuvo una influencia en su obra en México o en España por haber vivido ahí toda su vida. Es una discusión interesante. Quizás no la tuvo, pero es un autor colombiano. Álvaro Mutis en México, donde vivió toda su vida, lo mismo, sigue siendo un autor colombiano, ¿no? Y en ese mismo sentido, muchos escritores, bueno, aquí tenemos uno, Rafael Rojas es mexicano, pero es cubano. En Cuba es un cubano odiado. En México es un mexicano y un cubano adorado. Es decir, la percepción suele ser muy, muy particular y creo que depende mucho de las circunstancias y de cómo está determinado ese exilio o qué lo determina, ¿no? ¿Qué Bueno, piensas no, tú? sí, no, es que yo sí creo que hay en el origen del boom fenómenos de exilio. En la primera etapa del desplazamiento de los escritores del boom hay dictaduras, finales de los años 50, la de Rojas Pinilla en Colombia, la de Odría en Perú. Está esa crónica que escribió Mario Vargas Llosa, donde dice, en algún momento en la Maison de América Latina, en el año 59, todo el mundo estaba festejando las caídas de la dictadura. La de Batista en Cuba, la de Pérez Jiménez en Venezuela, la de Odría en Perú, la de Rojas Pinilla en Colombia. Eso está en el origen y eso explica que a finales de los años 60, principios de los años 70, por iniciativa de Carlos Fuentes, muchos de esos escritores escribieran novelas de dictadores, porque ellos venían de esa experiencia. Pero también creo que el concepto de exilio hay que complejizarlo. No necesariamente el exilio se produce cuando un intelectual, una intelectual, huye de un régimen autoritario. Hay un tipo de exilio voluntario, o sea que es un tipo de Que decías del desplazamiento. boom, es lo que Exacto, decías. exacto. Y una vez que estás establecido en el otro lugar, asumes tu condición como la de un exiliado, ¿no? Por ejemplo, un caso emblemático, el de José Martí en Nueva York. Alguna vez Carlos Fuentes dijo que la persona más importante que vivió, la persona hispanoamericana más importante que vivió en Nueva York en las 2 últimas décadas del siglo XIX, se llamó José Martí. Luego hay un fenómeno diaspórico en Cuba, que es el de los balseros del año 94, las diásporas más recientes de los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces ese es otro tipo de fenómeno, ¿no? O la emigración, no estoy seguro de que se pueda calificar como diáspora, porque en estos otros países estamos hablando otra vez de regímenes autoritarios, ¿verdad? Que limitan libertades. Pero hay una diáspora, una emigración constante mexicana, centroamericana, desde los años 80, 90, hacia los Estados Unidos, que va creando una nueva cultura, ¿verdad? Que es la cultura de los latinos, los hispanos en los Estados Unidos, y que genera esta situación insólita de una literatura, una cultura, no solo una cultura en general que está siendo producida en lengua inglesa, ¿verdad? O en lengua anglosajona, angloamericana, ¿verdad? Pero con una fuerte identidad anglohispana, con una fuerte identidad hispana o latina, sí. Primero tengo que decir que cuando yo les planteé a ambos el tema de hablar de las migraciones hacia Estados Unidos y de cuál era como el impacto que esto estaba teniendo en la literatura, los dos me dijeron, no sabemos nada de eso, no queremos hablar de eso. Pero ya Rafa lo está tocando, porque a mí me parece que sí es un tema muy, muy relevante y que se está produciendo, en efecto, una nueva literatura, una literatura chicana. Empezó con lo chicano, pero ahora ya estamos más allá de lo chicano. Es algo que a lo mejor todavía no tiene o posiblemente no tenga el prestigio de algo que, por ejemplo, ha pasado ya con el tiempo. La literatura, por eso les preguntaba un poco cómo se lee en los países, ¿no? O sea, tiene que pasar cierto tiempo para que la literatura de los exiliados
adquiera un cierto prestigio, ¿cierto? O sea, no sé, por ahí creo que podemos explorar un poco y también quiero preguntarles para que después de esto de los chicanos me digan si creen que podemos conocer mejor los eventos políticos que impulsaron estos exilios a partir de los libros, a partir de la literatura. Éntrale a cualquiera de los dos, mi querido Diego. Gracias. A ver, yo creo que, por ejemplo, el mundo, digamos, conocido como chicano, es decir, el mundo hispano-sudamericano en los Estados Unidos, es un fenómeno muy particular. Y cuando yo digo que no lo conozco, soy honesto, es decir, porque yo no me he metido en esa literatura y no la he leído. Sin duda existe y sin duda debe ser muy buena. Es una especie de franja muy particular, ¿no? Desde luego que se conocen algunos y han venido por aquí y bueno, y por todo el mundo. Pero a diferencia de otros exilios que sí se integran al mundo al que van, pero se siguen manteniendo se arraigan menos, no sé, como que se mezclan menos. No sé si es más o menos. Bueno, depende. O sea, la literatura hispana o latina, como se le quiera decir en Estados Unidos, tiene la vertiente escrita en español y la vertiente anglófona, digamos, ¿no? Que es muy diferente, también depende de las ciudades. Una cosa es la literatura chicana o mexicoamericana en Los Ángeles o en San Francisco y otra cosa es la literatura cubanoamericana, por ejemplo, de Miami o en Nueva York, ¿no? Está Cristina García o Gustavo Cari Firmat, que son los cubanoamericanos que los conozco más, que son los que escriben en inglés, ¿verdad? Pero que tienen de pronto un posicionamiento estético profundamente cubano, pero cubano remitido más a la identidad de Miami o de los cubanos en Nueva York que a la Cuba de la isla, ¿verdad? Es un poco así, ¿eh? Y sí, es complicado. Sí, yo creo que es un tipo de literatura que ya desafía los conceptos de identidad nacional, digamos. No es una literatura ni propiamente cubana, ni propiamente estadounidense. Son literaturas que construyen subjetividades e identidades a partir de su propia experiencia, muchas veces bilingüe, ¿no? O de haber experimentado una parte de sus vidas que en Cuba, otra parte en Estados Unidos. Creo que en el caso de la literatura mexicoamericana debe ser más o menos parecido. Pero ahora, hay otro tipo de literatura, vamos a llamarla migrante, que no da el salto, ¿no? A algún tipo de modalidad afincada en los Estados Unidos, que es la literatura de frontera, digamos, la literatura sobre la experiencia de la migración, pero que no necesariamente se afinca en el territorio anglófono de los Estados Unidos, ¿no? Y yo tengo la impresión, otra vez muy superficialmente, pensando sobre todo en los escritores cubanos de la generación más reciente, en Miami, en Nueva York, que no dan el salto a lo Cuban American, es decir, al inglés, que se vuelven más hispanoamericanos, es decir, que pierden un poco la identidad nacional y empiezan a hablar en nombre más de comunidades donde se mezclan cubanos con venezolanos, con nicaragüenses, con dominicanos, puertorriqueños, en dependencia del lugar donde vivan. Yo creo que eso es un fenómeno que vemos en Nueva York, en Los Ángeles y en Miami, donde coinciden colonias y diásporas de distintos países latinoamericanos. Y yo creo que no es lo mismo, y es un poco también lo que hablábamos antes. Es decir, la gente que llega joven o de niño es la gente que se impregna de ese mundo de otra manera y genera o crea este universo tan particular. El escritor que se va de mayor, ya formado, da igual si está en Nueva York, si está en Barcelona o si está en París, él va a seguir escribiendo lo que siempre ha escrito. A lo mejor el paisaje lo motiva, a lo mejor la experiencia social lo motiva, influye en él de otra manera. Pero su idioma va a ser el mismo porque él ya llega formado. Y yo creo que en el fenómeno cubano o mexicano, sin lugar a dudas,
sí es bien particular porque sí hay, como lo fue el español en México, sí hay mucho joven, o bueno, o el argentino aquí, o el chileno aquí, sí hay mucho joven que se forma en el otro país. Claro, encima de eso, en el caso de Nueva York o del Miami o de los Estados Unidos, ese otro país implica otra lengua. Y el caso de México no implicaba otra lengua, ¿no? Bueno, nos queda no demasiado tiempo. Sí me gustaría que pensaran, que me dijeran si creen que podemos aprender algo de los conflictos políticos o sociales, y me parece que además en los últimos años también serán conflictos ambientales, em, a través de los libros, a través de la literatura. Si ustedes creen que los libros ayudan a entender esos fenómenos que han expulsado a su gente y que han hecho que estas personas, que a veces a lo mejor no eran escritores, pero que se volvieron escritores a partir del exilio, escriban. ¿Creen que la literatura sí ayuda a esa percepción, Rafa? Sí, sí, definitivamente. Y el drama de las diásporas, de los exilios, de pronto encuentra en una novela, ¿verdad? Una expresión más nítida que en un ensayo o en un libro de historia o de sociología o de ciencia política. Por ejemplo, pienso en el caso de la famosa matanza del Perejil en la frontera entre Haití y República Dominicana durante la dictadura de Trujillo. Yo no he leído nada tan históricamente bien documentado y lleno de matices como la novela de Twist Danticat sobre eso. No hay un libro que pueda reconstruir, ¿verdad? Todos los elementos de aquella masacre, lo que implicaba en términos de racismo, de xenofobia, ¿verdad? Durante la dictadura de Trujillo. Otro drama de exilio, bueno, el cubano, por ejemplo, de Mariel, del éxodo masivo por el puente marítimo de Mariel a Cayo Hueso en 1980, que como algunos de ustedes saben, aquí Carlos Olivares Barón, que conoció muy bien aquello, ese éxodo estuvo precedido por actos de repudio en Cuba, por hostigamiento contra los cubanos que solicitaban la salida del país. ¿Eso dónde lo leemos? En la autobiografía de Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, en las novelas de Juan Abreu, en la novela de José Prats Ariol, en las propias novelas de Olivares Baró, las ficciones construidas por esa misma generación que sufrió los actos de repudio, que salió por el Mariel y se estableció en los Estados Unidos, en México y en otras ciudades, ¿verdad? Es ahí donde encontramos eso. Creo que lo mismo deberá estar pasando ahora mismo, ¿no? No conozco las ficciones que han resultado de las diásporas más recientes. Estamos viviendo en estos momentos un punto máximo, yo diría, de xenofobia y de racismo en los Estados Unidos en contra de las más recientes inmigraciones hispanoamericanas. No dudo que muy pronto leeremos ficciones que documenten muy bien esos fenómenos, tal vez mucho mejor que un estudio sociológico. No, me pregunto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí que se sabe a través de los exilios más del origen de lo que sucede, de dónde vienen, ¿no? Es decir, cuando viene un exilio, y sobre todo cuando viene un exilio más masivo, una diáspora como, bueno, la gente local se pregunta ¿y por qué vienen? Entonces inmediatamente la respuesta pues hace eco de por qué vienen, y eso es una forma de conocer sin que necesariamente sea a través de la literatura, sino como fenómeno social, lo que sucede en el origen. Ahora, literariamente, desde luego que sí, así como se sabe mucho, bueno, en España, ¿qué sabrían de las dictaduras latinoamericanas de no ser por los autores que fueron allá o del boom, ¿no? Pues no se hubieran enterado nunca, porque realmente, y más en esa época, se sabía poco de un sitio a otro, ¿no? Bueno,
Bueno, pues estamos ya a 2 minutos de cerrar, 5, pero no, porque tenemos menos tiempo. Ah, no, sí tenemos 5 minutos. Perfecto. ¿Qué libros de exiliados recomienda? Quiero que la gente que está aquí lea algún libro de exiliados que digan, voy a conocer algo importante. Tú puedes hablarnos del libro de tu madre, por ejemplo, un poco decir de qué va ese libro o de lo que tú quieras recomendar. Sí, bueno, el libro de mi madre efectivamente va, porque es un libro muy particular sobre su regreso a España, ¿no? Pero luego, por ejemplo, la obra de mi padre como poeta o de todos los poetas que mencioné, más bien hablan de una atmósfera, de un eco, de una nostalgia por lo que dejaron y un poco de lo perdido, ¿no? No, más que recomendar en particular un título, digo, sí, antologías poéticas de la segunda generación del exilio español, por ejemplo. Hay algunas publicadas en la UNAM incluso. Luego, por ejemplo, de autores cubanos, como editor, yo, pues tenemos la primera novela de el que además fue íntimo amigo nuestro, Eliseo Alberto, decían Lichi, era el hijo de Eliseo Diego. La eternidad por fin comienza un lunes. Esa es una novela que se escribió aquí, pero que es totalmente cubana, ¿no? No puede serlo más. Bueno, y toda su obra, de hecho, ¿no? El Lichi es un ejemplo perfecto de un autor que se exilió en México, se acabó haciendo mexicano. Sí, sí, ¿no? Sí, claro. Pero nunca dejó de hablar de Cuba. Es decir, para él Cuba era, ¿no? Y toda su literatura es eso. Entonces, ese es un autor cubano, mexicano, que podrían leer. Sí. Muy bien. Yo anoté dos novelas de escritoras cubanas. Una, Nivaria Tejera. Ella se exilió en París en los años 60, pero escribió una novela ambientada, más bien construida a partir de sus memorias de infancia en Tenerife, en las Islas Canarias, durante la Guerra Civil Española. Entonces, una novela se llama El Barranco, que es también las memorias las memorias de una niña durante la Guerra Civil Española, Nivaria Tequera. Y la otra es una escritora cubana que vivió en México, falleció en México, Julieta Campos, que escribió al final de su vida una novela titulada La Forza del Destino, como la ópera de Verdi, que es una historia de Cuba, de toda la historia de Cuba, desde antes de la llegada de Colón hasta el triunfo de la revolución de Fidel Castro, toda comprimida a través del drama de una familia. Eso es la novela La Forza del Destino, de Julieta Campos. Pues estamos ya como a 3 minutos, a 5 minutos de terminar. Tienen chance de un par de preguntas rapidísimas si es que alguien tiene por ahí algo que preguntar. La masacre del Perequil, el nombre viene, sí sabes, ¿no? Porque en la frontera con Dominicana, la policía de Trujillo le hacía decir la palabra Perequil a los haitianos. Y cuando identificaba que no podían pronunciar la palabra Perequil, De un migrante mexicano en otro país que está por amor al dólar, por ejemplo, de J.M. Servín, que se va pues por amor al dólar al otro lado de mojado. Ese es uno. ¿Se te ocurre a ti de nombre? Migrante que se vaya, ¿verdad? O migrante que pase. O alguien que venga para acá. Bueno, las novelas de Eliseo Alberto que mencionaba Diego son novelas, sobre todo las últimas, ¿verdad? Esther en alguna parte, bueno, esa es más cubana, La Fábula de José. Hay uno bien particular, pero es un fenómeno muy singular porque es un americano en Cuba, que es Calvert Casey. Él tiene uno que se llama Memorias de una isla, me parece que sea, ¿no? Pero es que eso no lo vas a conseguir aquí. Pues mira, yo más que nada te recomendaría un poco, porque sí que se publica en revistas y en suplementos sobre todo, crónicas, mucho libro de crónicas que ahora se está publicando, muchas jóvenes,
en revistas o en publicaciones periódicas, pero que se publican con temas de ese orden, sí. Bueno, pues ahora sí ya nos tenemos que ir. Ya, ahora sí ya me pusieron el papelito. Muchísimas gracias a Rafa, a Diego. Gracias por estar aquí de parte de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Les damos las gracias también a ustedes por estar en esta conversación. Y lean, también recomienda el libro a tu mamá. María Luisa Guío. Pero tiene que reeditarlo la UNAM porque ya está agotado. Sí, pero se encuentra todavía, de verdad. Seguro que aquí va a haber ejemplares. Se llama efectivamente Tiempo de Llorar y está publicado en la colección Vindictas por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. María Luisa Elío. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes dos. Y sigan en la fiesta. Sigan en la fiesta.